Javier Leturia Mermot fue el primer dirigente político que le solicitó formalmente al presidente Allende su renuncia. Abogado, nació el 1 de octubre de 1950, hijo de inmigrantes de padre español y madre chileno-suiza. Realizó sus estudios en el Colegio San Ignacio y en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde se tituló de abogado. Posteriormente realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, representando al movimiento gremial. Como tal, lideró las acciones universitarias en contra del gobierno de la Unidad Popular y encabezó el primer grupo, luego vendrían muchos otros, que le pidió formalmente la renuncia al presidente Allende. Fue fundador de la Unión Demócrata Independiente, UDI, representando a la cual se postuló al escaño de diputado por San Antonio. Hoy en día mantiene su militancia política. Bienvenido, Javier, a nuestro nuevo ciclo de Cita con la Historia. Te hemos invitado porque, si bien tú dejaste la política contingente hace ya muchos años, fuiste como representante de la juventud un protagonista muy importante en el gobierno de la Unidad Popular y en los inicios del gobierno militar. Y quiero iniciar la conversación preguntándote si tienes nostalgia de esos tiempos. Bueno, gracias, Patricia. Tener nostalgia es complicado porque es un fenómeno típico de irse poniendo viejo, empezar a contar cuentos de atrás. Pero efectivamente, sí, yo creo que toda la gente que vivió esa época de un lado o de otro siente nostalgia porque fue un tiempo muy apretado, que uno puede casi recorrerlo día a día y en que ocurrieron muchas cosas históricamente, un tiempo muy definitorio. Y que, por lo menos desde el punto de vista de los que fuimos en ese tiempo ganadores, consideramos una epopeya. Entonces es una cosa difícil de olvidar. Para que nos ubiquemos en el tiempo, tú eres estudiante de Derecho en la Universidad Católica por allá por los años 70, ¿no? ¿Cuándo entraste? Sí, yo entré en el 68, al año siguiente de la famosa toma que fue el gran incendio que desencadenó en definitiva todo este proceso, que permitió ganar a Allende a través del mapa, etcétera. Yo entré al año siguiente, cuando recién se estaba formando el gremialismo en la universidad, que fue el otro hito que yo creo que marcó la historia. Tú en esa época, antes de ser elegido como presidente de la FEU, que era en ese tiempo un cargo tremendamente codiciado, en una época muy convulsa, ¿no? ¿Cuál fue tu contacto y cómo te fuiste acercando al grupo del gremialismo y específicamente a Jaime Guzmán? Bueno, yo hice de todo. Primero una aclaración, los cargos para nosotros no eran nada codiciados, costaba mucho encontrar gente que asumiera los distintos cargos. Yo había sido scout en el colegio, entonces tenía esa mentalidad de participar. Entonces, llegué a la universidad habiendo sido presidente de mi colegio, y lo típico. ¿Dónde estudiaste? En el San Ignacio. Y conocí algo de la toma porque al lado estaba el pedagógico de la Católica, entonces ya en el colegio me llamó la atención, en sexto humanidades, esto del gremialismo, que veía yo algunos letreros, pero no tenía idea de qué se trataba. Pero en el sistema de reclutar gente que siempre tuvo Jaime Guzmán, él tenía averiguado a la gente que entraba, quiénes eran, y a los que habíamos sido dirigentes estudiantiles en nuestro colegio, fue de los primeros que se preocupó de acercar. Así que yo a un mes de haber entrado a la universidad, ya era secretario del centro de alumnos de la Escuela de Derecho. Y ahí después tuve la FEU, que el Derecho, el movimiento gremial, hasta el 72, que fue presidente de la FEU, del 72 al 73. Cuéntame un poco, antes de llegar al 72, ¿cómo era el ambiente de la universidad esos años? Yo pienso en los pingüinos hoy en día y si de alguna manera tú puedes hacer una comparación, ¿eran momentos mucho más complicados que los de ahora? Yo creo que eran distintos. Yo encuentro que este fenómeno hoy día es un fenómeno que va a dar para analizar, que todavía no sabemos qué significa, pero que algo significa después de 30 años donde la juventud prácticamente había estado callada, no había tenido ningún protagonismo. Yo creo que entonces se vivía, por una parte, un fenómeno
mundial, a pesar de que el movimiento chileno fue anterior al de París. Exacto. Es bien curioso. Pero había un trasfondo político muy fuerte. El movimiento universitario, las federaciones de estudiantes, que eran todas democratistas, pasaron a ser todas de izquierda de un año a otro. Y eso fue por lo que algo alcanzamos a decir antes, de que hubo un trasbordo de la juventud democratiana hacia el marxismo muy importante a nivel universitario. Eran poca gente, pero eran todos universitarios, y eso permitió darle mayorías a la izquierda. Se politizó absolutamente el movimiento universitario, era una universidad al servicio del pueblo, después una universidad al servicio de la revolución y después de la revolución socialista. O sea, el compromiso total de la universidad y creando centros de estudio, todos comprometidos. Era un movimiento político y claramente de izquierda y con afanes revolucionarios, sí. Eso no cabe duda. Y bueno, eso fue predominante, estaba en todas las universidades. El gremialismo fue, a partir del año 68, una reacción solamente en la Católica. Claro que ese mismo año se ganó la FEUC y ahí empezó a marcarse. De Valparaíso, la FEUC de Valparaíso. Primero se ganó acá, claro. Primero se ganó el 68 acá y recién el 72 en Valparaíso. Sí. Y después, bueno, en Antofagasta, en Valdivia, Concepción, se fue extendiendo el gremialismo, pero recién en el año 72-73. Y eso marcó como dos polos, el MAPU por un lado y el gremialismo por otro, que yo creo que cambió el cuadro político chileno. Sí, sin duda alguna, pero el gremialismo siempre se ha entendido, o los miembros del gremialismo, que después muchos de ellos van a formar la UDI, se ha entendido como un movimiento apolítico o antipolítico, pero de verdad el gremialismo en los años en que tú estabas en la universidad y todo esto que formó Jaime Guzmán tenía obviamente un trasfondo político. No eran partidos, pero eran un movimiento. Pero no encajaban en el cuadro político chileno. Yo creo que lo que ocurrió es que, producido el triunfo de Frei y la debacle de la derecha, después de haberse entregado incondicionalmente a Frei, hubo dos reacciones. Una fue, tratemos de salvar lo que se pueda, formando el Partido Nacional, que era una mezcla muy rara, conservadores, liberales, nacionalistas, etc. Exacto. El nacionalismo de Prat, ¿te acuerdas? Sí, todo lo que se pudo rescatar y tratar de formar un partido político que no tenía una definición muy precisa. Y otro sector más bien de gente joven que le parecía que eso ya no era ninguna solución. En el caso concreto de Jaime Guzmán, que lo normal sería que hubiese estado en el Partido Conservador y después en el Partido Nacional, él planteó desde siempre, desde que estaba en los primeros años de universidad, que había una crisis institucional muy profunda, tal vez influenciada un poco por Jorge Alessandri, que también pensaba que había esa crisis y que, en definitiva, había que hacer un cambio constitucional y como los políticos no lo iban a hacer, finalmente lo iban a hacer los militares. Eso es de Alessandri. Yo creo que ahí surgió, ante esta crisis institucional, tratar de plantear un cambio desde las raíces, una nueva institucionalidad, que originalmente fue el rechazo hacia lo político y recuperar la naturaleza de los movimientos estudiantiles primero, gremiales, después en general, como por lo menos conquistarles parte del terreno a los partidos políticos. O sea, este es un movimiento más bien contrario a los partidos políticos de la época, que eran igual o peores a los de hoy. Entonces era bastante razonable que la juventud enganchara con este predicamento. Y a la politización, que era una cosa muy majadera, porque no dejaba que uno realmente pudiera hacer lo que quería hacer, porque trataba de invadir por todas partes. ¿Cómo fue esa elección del año 72 que en definitiva te llevó a ser el presidente de esa federación y a tener un rol súper importante como imagen pública, como representante de la juventud, de un sector de la juventud en ese tiempo, tiempo de la UP? La verdad, como te decía, el gremialismo había ganado la FEUC antes, ya el año 78, pero tuvo una posición 100% gremialista, o sea, no participó en cuestiones políticas el 78, el 79, el 70. Pero el 70, después del triunfo de Allende, la primera gran pelea que se dio en Chile fue la detención del Canal 13, que partió más bien con el padre Aful. Y nos plegamos nosotros como estudiantes, y se plegó mucha otra gente,
Y ahí fue la primera vez que se planteó el tema como la defensa de la libertad. Y la libertad amenazada con un sistema comunista que la gente ya no se acuerda, como era el comunismo de Moscú. Era una cosa que era absolutamente indivisible y que la pelea por la libertad era una sola, no cabía postura criminalista frente a eso, sino que era una cuestión mucho más trascendental. Y de ahí entonces hubo un cambio de estas federaciones gremialistas a la defensa de la libertad, que fue bastante tranquila porque la reacción frente a Allende fue un poco tardía, fueron las mujeres primero y después recién el año 72 fue cuando se produjo el primer gran paro, encabezado por los camioneros, después los comerciantes, eso fue en octubre del 62 y de ahí no paró más hasta el 73. Y ahí, que me coincidió, la verdad fue una coincidencia cuando yo fui presidente de la FEU, ¿qué pasa? Todos los gremios habían asumido una posición muy fuerte de oposición al gobierno de Allende, pero a la vez había cierta rivalidad entre ellos, que hasta el día de hoy sigue siendo natural que por motivos de celos cada cual quiere o actuar independientemente o llevar el pandero. Entonces, nosotros teníamos la ventaja de ser jóvenes y éramos lo que le dábamos la parte doctrinaria al gremialismo. Entonces, actuamos como un común denominador de todas estas fuerzas gremiales, lo que nos significó un papel de liderazgo muy importante. Incluso físicamente se hacían muchas reuniones de camioneros, de mineros, finalmente de los mineros que se tomaron la universidad. Eso te iba a preguntar, yo me acuerdo, pues yo viví esa época también, me acuerdo de la huelga de los mineros, el paro de los camioneros y la huelga de los mineros, y la Católica ahí en la Alameda, abierta, ¿no es cierto?, a los trabajadores que estaban en paro. Es decir, hubo una alianza muy fuerte entre ustedes, digamos. Bueno, yo creo que eso fue decisorio para el desenlace, porque hoy día se habla mucho de las declaraciones del Parlamento, de lo que hicieron los partidos políticos, pero la verdad es que la movilización social fue mucho más rápida que la política. Los políticos reaccionaron poco, hasta última hora estaban con el diálogo un poco adormecidos y distantes de lo que estaba pasando con el movimiento femenino, con el movimiento gremial o sindical y con la juventud. Entonces, efectivamente, se produjo un entendimiento tácito y espontáneo de trabajadores, mujeres, juventud. ¿Cuál era el contenido, si tú quieres, ideológico? ¿Cuál era el pensamiento base del gremialismo en ese momento? Porque seguía siendo una fuerza gremial que estaba luchando, según dices tú, a favor de la libertad frente a este ataque que ustedes sentían que era el gobierno marxista. Pero ¿cuál era la base conceptual que estaba detrás del gremialismo? Es una sola y muy simple, que es que la naturaleza del hombre como un ser libre y trascendente. Y eso, lógicamente, lleva por una parte a esta postura gremial y por otra parte a lo que se llama el Estado subsidiario, que es lo que consagró la Constitución del 80, vale decir, el Estado al servicio de la persona, y no la persona al servicio del Estado, como los regímenes totalitarios, comunistas o de otro signo. Entonces, esa concepción de que el hombre es libre y que las organizaciones que va creando son para satisfacer sus propias necesidades, las que no puede solo en compañía de otros y las que no puede en compañía de otros a través del Estado, y que a la vez cuando ningún particular es capaz de hacer una función, debe hacerla el Estado, ya sea como la justicia o la defensa del país, o ya sea funciones de poner una escuela fronteriza que ningún particular le interesa hacerla, y nada más que eso. Ese es el concepto básico del gremialismo como se fundó en la universidad, y que llevado a nivel país es el sistema político económico que tenemos hoy día. ¿Con quiénes ustedes entraban en pugna permanente al interior de la universidad en estos años? Estamos hablando 71, 72, 73. ¿Qué pasaba con la gente de izquierda dentro de la Universidad Católica, dentro de la Chile, dentro del movimiento estudiantil? ¿Qué pasaba con Alamán, con Escalona, que eran un poquito más jóvenes? ¿Cómo era la situación? ¿Y qué pensaba el otro lado, digamos? Es bien curioso la diferencia entre la Católica y el resto de las universidades. Pues en la Católica no había Partido Comunista ni Socialista, habían 2 o 3, como se dijo, que uno los conocía, y como eran tan pocos, terminaban siendo amigos y teníamos un debate ideológico, no constituían una fuerza. Una fuerza,
sino que la fuerza era el MAPU y después la izquierda cristiana. Era esta izquierda más de élite que usaban Austin Mini y que iban a Europa en el verano, mientras nosotros nos quedamos trabajando acá, por eso le ganamos. Eso en la Católica. En el resto de las universidades, yo me acuerdo en Concepción, por ejemplo, la cosa era mucho más fuerte, porque no solo había izquierda, sino que había un MIR muy fuerte, y ahí nosotros también tuvimos una presencia muy importante. No alcanzamos a ganar la federación, pero sí logramos con el apoyo nuestro elegir a un rector, von Plessing. Ahora, la relación con el resto del movimiento estudiantil, los secundarios ocupaban más calle que nosotros, sin lugar a dudas, por número. Y desde ese punto de vista era un aporte importante. ¿Quiénes eran? Había coincidencia, pero no había una coordinación mayor. ¿Quiénes eran los grandes líderes que recuerdas tú de esa época, que estaban contigo en tu mirada de mundo, en tu actividad, en tu actuación política, y quiénes de los conocidos a lo largo del tiempo estaban al otro lado, que son de tu generación? Bueno, de mi lado, indudablemente Jaime fue el que lideró siempre, desde entonces hasta que murió. Y después uno se acuerda de los más destacados, que son los que fueron presidentes de la FEU, como Ernesto Illanes, Tomás Irarrázaval, Hernán Larraín, más chicos, después del 73. Carlos Bombal era compañero mío, pero después del 73 fueron Antonio Coloma, Andrés Chao y Jaime Olpi. Fueron los que hoy día más destacan, sin lugar a dudas. Se me olvida más de algunos. Jovino Novoa, sin lugar a dudas, era compañero de curso, Jaime Guzmán, y por eso es el líder más real, digamos, más internamente en la UDI, el que tiene más peso moral, porque fue el cofundador y siempre al lado de Jaime Guzmán. Bueno, pueden haber muchos más, sí. En el otro lado... ¿El otro lado era el MAPU o la DC? Era el MAPU. Miguel Ángel Solar fue elegido demócrata cristiano y salió MAPU. En un año hizo ese transbordo. Entonces, y ese es el fue gran súper cambio. normal, porque es decir, el MAPU sale de la DC. Sí, por supuesto, pero en el mismo año fueron elegidos para una cosa y terminaron haciendo otra, y todo, la democracia cristiana pasó a ser un grupo muy reducido. Jaime Gasmuri era uno de los dirigentes demócratas cristianos, Pedro Pablo Díaz, pero pasaron a ser un grupo tercero. Las grandes fuerzas eran el MAPU y el gremialismo, y después MAPU y Izquierda Cristiana, el 72 por ahí. Eso es, pues, la demócrata cristiano, en el fondo no hubo nadie muy importante. Por Piñera. ¿Cuál era la posición de ustedes frente a la violencia, que en ese tiempo era tremendamente visible, digamos, para quien saliera a la calle o prendiera la televisión? Ustedes participaban, bueno, yo creo que tenían nadie... hinchacos y hacían esas cosas que hacían la Rolando Matus, la Ramona Parra o Patria y Libertad. No, nosotros no teníamos, nunca hicimos acciones violentas. Pero era un poco inevitable. La violencia no nos tocó a nosotros tampoco, pero me acuerdo de una marcha de estudiantes secundarios con alguna gente mayor del Partido Nacional, donde hubo algunos que salieron baleados por grupos terroristas que los balearon. Pero la verdad es que... Juan Luis Bosa. Juan Luis Bosa. Juan Luis Bosa, Vicente Cordero. Claro. Sí. Bueno, no estábamos nosotros en esa marcha, porque fue por casualidad que no nos tocó. Pero la verdad es que al interior de la Católica, si bien habían ciertos conatos de pugilato, nunca hubo violencia real. O sea, nadie usaba hinchacos, ni mucho menos armas. Es interesante porque en la Católica de verdad la divergencia ideológica fue de otra manera, fue conversada incluso. En la Chile, en Concepción, en las regiones, en las otras universidades, no hubo ese como espacio para el diálogo. ¿Por qué sería eso? El movimiento más radicalizado y la presencia del MIR yo creo que lo dificultaba mucho, porque el MIR y detrás de eso el Partido Socialista entero habían definido la violencia como el método para alcanzar el poder. Entonces ya no había nada más que conversar, si habían dicho nosotros vamos por la vía violenta.
y en todas partes, sobre todo en Concepción, pero en la otra parte había media, había un socialismo fuerte. Acá la discusión era más intelectual, porque el MAPU era un grupo intelectual y nosotros de alguna manera también, pero por lo mismo yo creo que nosotros teníamos mucha más conciencia de cuál iba a ser el desenlace, nosotros y los del MAPU, de que la cosa iba a terminar en lo que iba a terminar y que iba a haber un golpe o por un lado o por otro, pero que iba a ser una solución de fuerza, yo creo que lo teníamos clarísimo. Y estábamos de seguro, porque fue una cosa importante, yo creo que también de los dos sectores estábamos dispuestos, nos sentíamos involucrados en eso y dispuestos a participar, y aunque hoy día parezca una cosa dicha 30 y tantos años después, yo creo que había conciencia de que uno en esta revuelta podía morir, y había un sentido Épico, épico, heroico, de que la gente estaba dispuesta, se habían encendido de tal forma los ánimos, pero también como había una cuestión doctrinaria detrás, y la lucha por la libertad, o los otros sería la lucha por el socialismo, había como una predisposición, también por una cuestión de juventud, de aceptar el que uno pudiera morir en una muerte noble. Es cierto. Cuéntame, y el contacto de ese gremialismo que tú representabas, que representaba Jaime Guzmán, Jovino y todos los que has mencionado, ¿tuvo contacto, relación con, llamémosla, la juventud militar? No. ¿Qué pasaba con ese mundo? Por ejemplo, ¿tú hiciste el servicio? Yo no lo hice nunca. Malos tapos. Muy mal, porque me hubiera servido en ese momento haberlo hecho, pero contacto con la juventud militar no. Siempre podía haber algún contacto a niveles sociales, ya con oficiales no tan jóvenes posiblemente. Pero lo que sí yo me acuerdo que hubo grupos que trataron de organizarse, aparte de Libertad, muchos grupos chicos, que decían, bueno, hay que prepararse para cuando esto venga. Y que el mensaje que recibíamos de los militares decía, mire, el día que pase algo ustedes quédense en su casa porque esto no es un juego de niños, esto va en serio. Así que yo creo que los militares indirectamente desactivaron el que se organizaran grupos violentos por parte de los que eran contrarios a la Unidad Popular. ¿Qué diferencia conceptual hay entre el grupo gremialista de esa época con Patria y Libertad? Y te lo pregunto porque hay un cierto corporativismo que está detrás del primer gremialismo, que después va a variar, va evolucionando, sí. Como es muy obvio. Sí. Pero en ese momento yo creo que hay a nivel conceptual, ideológico, si tú quieres, grandes cercanías entre el gremialismo y Patria y Libertad. El sentimiento nacionalista, el corporativismo, el no a los partidos políticos. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que la diferencia es que Patria y Libertad surgió primero como una cosa instrumental antes de que Allende asumiera realmente. ¿No es cierto? Como una cosa que tratara de aglutinar a todo el mundo en un movimiento de rechazo. Y la idea era disolverlo después, pero algunos se salieron, otros siguieron. Y bueno, y le dieron este contenido. Primero nació el movimiento, después fue el contenido. Y que efectivamente tomó un contenido marcadamente nacionalista, de carácter corporativo. Ese fue su gran discurso. En el gremialismo, si bien en sus orígenes había la cosa corporativa del gremialismo, nunca se pensó que era realista una solución política, un Estado corporativo, porque no había funcionado en ninguna parte. Y en el fondo se identificaba mucho con fascismo no era tanto por eso, sino en esa época no se le tenía cierta simpatía, no al nazismo, pero al fascismo, y desde luego claro. a la falange española era una cosa que era la Guardia de Hierro, era muy, digamos, bien vista como una cosa romántica por la gente joven. Pero no, sino que porque simplemente uno veía que la pugna entre gremios era en definitiva una solución peor que la pugna política, porque eran grupos de presión que hacían imposible un buen gobierno. Entonces nunca se pensó, aunque había un romanticismo hacia el nacionalismo, sobre todo a Franco y a la falange española, a Primo de Rivera, que hacía unos discursos maravillosos que hasta el día de hoy uno los puede leer y son una poesía, pero con muy poco realismo detrás. Pero el gremialismo se definía desde un comienzo como realista, en el sentido de buscar soluciones reales y no románticas, más pragmáticas.
Entonces había en ese sentido una diferencia doctrinaria, tal vez más importante que la diferencia doctrinaria, una diferencia de estilos y de objetivos. Me gustaría que me hicieras, si es posible, una mirada general de tu opinión de Jaime en este periodo. ¿Cómo era Jaime Guzmán? Más allá de las caricaturas de un lado y de otro, digamos, ¿cómo era en esencia este ser conocido por su brillantez, por su inteligencia y atacado, de hecho fue asesinado, ¿no? Sí. Atacado con mucha fuerza, pero también admirado casi como un gurú? Sí. ¿Qué tenía Jaime Pasa que es Guzmán? difícil de definir precisamente por la amplia gama de características que tenía, de facetas que tenía. Yo creo que la gran diferencia con el resto de los líderes políticos radica en dos cosas que al final pueden ser una, pero uno, el sentido religioso, espiritual de la vida que él tenía y por lo tanto de la política como una cuestión de servicio. Y lo otro es que la política no era su primera pasión. Lo más importante para él eran los amigos o la gente que él pudiera formar como profesor, era la persona humana. Entonces eso marcaba una gran diferencia. Ahora, eso era importante, pero la política también era no era una pasión, porque no era una cosa que le gustara, sino que No le gustaba el poder en sí mismo. él sentía la obligación de que si se podía influir a cambiar la historia de Chile y en las circunstancias que le había tocado vivir, y si él había logrado reclutar un grupo de gente que podía intervenir, tenía el deber de hacerlo. Ahora, eso unido a que él era desde el ideólogo hasta el tesorero, el que organizaba, el que se preocupaba de todos los detalles, que llamaba a todo el mundo, y que de la gente se preocupaba tanto de su función política como de su situación humana, que conocía a las pológolas o a las señoras, después a los niños, etcétera. Era que entre medio era fanático del fútbol, era muchas Del Festival cosas. de Viña. Del Festival de Viña, de muchísimo, de la buena comida, muchas Variedad. cosas, pero esencialmente yo creo que tenía una fuerza moral que fue muy determinante en toda su vida. ¿Fuiste amigo de él? Sí. Amigo, lo que se llama amigo. Yo creo que habrán por lo menos 50 personas que pueden decir era mi mejor amigo. Lo que es cierto, porque él era muy buen amigo, entonces podía ser el mejor amigo de mucha gente. Ahora, yo creo que yo me tocó estar en el En el círculo chico, claro. más cercano desde que entré a la universidad hasta que murió. De hecho, padrino de mi hijo mayor y teníamos un contacto humano más allá de lo político. Yo incluso ya antes que él lo mataran, estaba relativamente retirado de la política, pero seguía teniendo un contacto personal con él muy fuerte. Ahora, hay mucha gente que estaba en esa situación, porque él era de los que trabajaba a la vista, entonces si hace 15 días que no te había visto, él organizaba comidas muy seguido en su casa, siempre con 6 o 8 personas, grupos chicos, para que pudieran conversar, y se preocupaba de no dejar de ver a la gente que él consideraba sus amigos. Esta es una inquietud personal, pero ¿por qué no se casó Jaime Guzmán? Porque haber habido varias niñas enamoradas de su inteligencia, por lo menos. Yo creo que hay dos aspectos. Básicamente es un aspecto vocacional, pero él se dedicó de tal manera a la política que consideraba que casarse le iba a restar tiempo a este liderazgo. Lo mismo que piensa la Iglesia respecto a por qué los sacerdotes no deben casarse, por no distraerse en cosas que son ajenas. Pero en definitiva, él lo que quiso ser, en un primer momento fue sacerdote, y se vio involucrado de tal manera en la cosa política que nunca lo pudo hacer. Es entrar en cosas más profundas, pero muchos dicen que al final sí estaba pensando, y a mí lo que me consta es que él estaba bastante ausente de la cosa más concreta durante el último año, y con una vida espiritual muy intensa. De ahí que concretase a esa edad el sacerdote, no sé, pero tenía una vocación muy fuerte a eso, que él, según él decía, postergó porque habiendo embarcado a tanta gente en la cuestión política no podía de un día para otro
decir ahora sigan ustedes solos, yo me voy a un monasterio. Pero es un poco una cuestión vocacional. Tú, Javier, pudiste contactarte antes del golpe con Allende, tuviste relaciones con los políticos de izquierda, la gente de gobierno, tuviste diálogos con ellos. Una vez nos recibió el ministro de Educación, el Palma, Giltro Palma. La pelea con Hartman, Sí, claro. pero nos recibió, pero fue una conversación en tonto, que nosotros dijimos lo que íbamos a decir, él nos contestó, pero con el problema de la ENU y todo eso, pero no había diálogo. Incluso como que uno no conocía a los del otro lado, porque habían 2 televisiones, 2 prensas, 2 gente que marchaban unos por acá, otros por allá, entonces uno no identificaba, no hay las comunicaciones que hay ahora para identificar físicamente a la gente del otro bando. Ni había interés mayor tampoco. No había ningún interés, no, había un quiebre total, uno no conocía los rostros del otro lado prácticamente. ¿Y al general Prat? Tampoco lo conocía. Tampoco, no. no. ¿Dónde te pilló el 11? En mi casa, no obstante que nosotros teníamos organizado una marcha para ese día. Exacto, por eso pero te lo como fue muy pregunto. temprano, no alcanzamos a ir a la marcha debe haber estado programada para las 10, 11 de la mañana. Entonces, uno alcanzó a saber. ¿Tú eras antes. presidente de la FEUC Sí, en ese momento? Antes empezaron los llamados por teléfono, empezó a prender la radio, y de hecho nos juntamos los que éramos los dirigentes de la FEUC y del gremialismo en ese momento en la casa de Jaime Guzmán, y ahí pasamos hasta que se confirmó. Nosotros exigíamos celebrar con champán y Jaime no quiso celebrar porque dijo, esto es muy bueno para Chile, pero para mucha gente va a ser muy doloroso y no podemos celebrar. Tuvo esa conciencia, Absoluta. Guzmán. Sí. Sí. ¿Nunca temieron de que fuera un golpe del otro lado? Porque Pinochet en ese momento no era un personaje que uno identificara No. con una posición golpista. No, pero con el bando número 1 y con estando las 4 ramas haciendo una cosa institucional, estando el almirante Merino, no, estaba claro que no era del otro lado. Lo que sí, hasta el día anterior temíamos que hubiese un golpe del otro lado. Y pudo haberlo habido, según hemos sabido por declaraciones de Boló y de otra gente, que estaba también armado, o sea, se estaba preparando y que tal vez Pinochet se dio cuenta de eso y por eso actuó primero, lo mismo que Merino. ¿Cómo fue tu primer contacto con el gobierno nuevo? Porque tú, tengo entendido que en el año 74, quizá un poco antes, te hiciste cargo de la Secretaría de la Juventud, por lo tanto tiene que haber habido algún contacto previo. Sí, claro. El 12 de septiembre me llamaron a mí, me pasaron a buscar un jeep y se hicieron muchas declaraciones de adhesión al gobierno y llamar a la calma, que estaban suspendidas las clases de momento, etcétera. Y al poco andar se propuso la idea. Jaime Guzmán fue el primero que tuvo contacto, lo llamaron por lo de la Constitución, pero también lo llamaron para conversar. Y ahí surgió la idea de formar una cosa juvenil, y después igual que la Secretaría de la Mujer, básicamente Juventud y Mujeres, porque habían tenido un papel muy activo, darle algún cauce a eso, para que también fueran ellos los protagonistas y no los políticos que quedaron afuera. Y ahí surgió, no sé, en octubre, la idea de crear la Secretaría de la Juventud, y fuimos muchos los que nos reunimos, no solo gente de la Católica, sino que ahí incorporamos a gente de otras universidades, gente de organizaciones comunales, bueno, y ahí se fue muy rápido armando en todo Chile esta Secretaría de la Juventud. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estaba pasando en el Estadio Nacional, lo que estaba pasando con otros jóvenes que habían estado en el otro lado de la trinchera? No sé si uno dimensionaba la magnitud, pero la verdad es que uno suponía que era normal que eso pasara. Y ahí lo que comentábamos antes de la no celebración del 11. O sea, es muy difícil hablar hoy día del ambiente que se vivía 30 años atrás, donde la gente a nivel vecinal estaba armado y uno sentía que era o el uno u otro, era casi una cosa de legítima defensa. Así que nosotros sabíamos de antes que de haber un golpe militar iban a haber muertos. Se pensaba que muchos más, porque se pensaba que la izquierda realmente estaba organizada. Ellos amenazaban con que tenían los cordones industriales, que estaba el pueblo armado. O sea, se presumía que si los militares tomaban el poder, iba a haber un enfrentamiento muy fuerte con una gran cantidad de civiles de izquierda.
cosa que en la práctica no ocurrió, a pesar que estaban armados, pero era muy desnivelada la fuerza y no se sintieron capaces de enfrentarse a los militares, pero en ese momento el ánimo del enfrentamiento suponía que, bueno, algo tenía que pasar, y se suponía que si la gente, el que salía armado a la calle a combatir a los militares, le iban a disparar, y los pocos que salieron así ocurrió. Pero en definitiva, la perspectiva era de que esto era un enfrentamiento y que el que se enfrentaba a los militares iba a caer. Y tú lo dijiste muy bien al comienzo, digamos, ustedes se sentían ganadores. Por supuesto, no, por supuesto, o sea, fue una victoria porque fue un planteamiento de guerra, era lo uno o lo otro. Ahora, en la Secretaría General de la Juventud, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué querían? ¿Formar este movimiento cívico-militar? ¿Algo así? Primero yo creo que reclutar jóvenes que apoyaran la gestión del gobierno y que apoyaran la gesta libertadora primero, después que apoyaran al gobierno. Después una cosa formativa doctrinariamente. Y después ya no tanto la Secretaría de la Juventud siguió siendo una estructura más bien de actividades sociales, actividades juveniles, culturales, etcétera. Y lo que podía llamarse más político se canalizó a través del Frente Juvenil, que tal vez fue gente que nació originalmente dentro de la Secretaría de la Juventud, pero eso ya fue un movimiento con un planteamiento más claro de apoyo al gobierno, y dentro del apoyo al gobierno de apoyo a una línea institucional, que se fijara un itinerario y que se avanzase hacia una constitución en un plazo determinado. Yo podría decir que es el origen de la UDI, ¿no? Aunque la UDI todavía le faltaba mucho trecho para nacer, pero efectivamente estaba como en la guatita, digamos. Fue el primer movimiento político, porque el gremialismo seguía funcionando en la universidad, pero seguía siendo gremialista. El Frente Juvenil ya fue un movimiento político, después se formaron grupos de profesionales jóvenes que derivaron en Nueva Democracia y se fue formando un movimiento más político. ¿Cómo conociste y cuál era tu percepción del general Pinochet en estos primeros años, antes de Chacarilla? Estamos hablando del 74, 77, los primeros años, los años como fundacionales, digamos, del gobierno. ¿Lo conociste personalmente? Sí, él tuvo mucho contacto con la juventud. Le daba gran importancia a la juventud, y eso significaba no solo encuentros permanentes con los que dirigíamos, con grandes, siempre los 10 de julio celebrábamos en actos masivos en que participaba él. Chacarilla fue uno de los años, pero todos los años, sino que la aproximación con la juventud se notó en que nombró a gente muy, muy joven en distintos cargos, ministros, alcaldes, etcétera. Bombal, claro, alcalde de Santiago. Claro, Miguel Castro como ministro, José Piñera, que tenían 30 años. Entonces, él valoraba mucho la juventud. Eso permitió tener un contacto que, por supuesto, para los que éramos jóvenes, resultaba muy, muy alentador. Y era muy convocante hacia un proyecto de una nueva institucionalidad. O sea, como que se estableció un vínculo, yo y los jóvenes vamos a hacer una cosa distinta. Después la cosa se complicó porque empezaron a salir distintos modelos de lo que había que hacer. Pero... Sí. Ahora, en este proceso de formación del Frente Juvenil, hay un hito que es justamente Chacarilla. Es cierto que antes se habían hecho celebraciones, se había implementado el Día de la Juventud, pero Chacarillas va a tener una fuerza simbólica muy grande porque es el momento en que Pinochet dice que lo importante son las metas y no los plazos. Lo que en el fondo estaba diciendo es que se iba a quedar en el poder por bastante más tiempo del que la gente en general suponía. ¿Cómo fue la organización de eso? Porque tú fuiste el gestor, tengo entendido, de Chacarilla. Bueno, eso fue el año 77. Sí. El 80 se votó la Constitución. Pero la verdad es que, si bien eso de los plazos fue una frase que puede haber dicho antes o después, en Chacarilla él fijó un itinerario, no con fecha precisa, pero dijo vamos a aprobar la Constitución, va a haber una transición,
y delineó el itinerario, y por primera vez se dijo, mire, se comprometió Pinochet, yo voy a entregar el país democráticamente, creando una nueva constitución democrática. Ahora, en el discurso de Echecarría tuvo una participación muy importante de puño y letra Jaime Guzmán. Entonces, representó fielmente la posición que nosotros compartíamos. Pero la gran significación fue que precisamente ahí él se comprometió, en definitiva, a dictar una constitución democrática y avanzar el país hacia la democracia. No se fijó efectivamente un plazo exacto, pero sí se asumió el compromiso y eso significó que después se fue presionando para que ese compromiso se cumpliera, tanto por partidarios del gobierno como por opositores. Y aunque se dilató un poquitito, finalmente en el año 80 ya estaba la Constitución y definido plenamente el itinerario. Ahora esto de las 77 antorchas, de hacerlo el día de la Batalla de la Concepción, ¿qué trasfondo tenía toda esta cosa simbólica? Bueno, yo creo que había una cosa de resaltar el heroísmo militar a través de los 77 jóvenes de la Concepción, pero mostrar modelos de juventud. Entonces, se elegían a 77 jóvenes que eran figuras conocidas de distintos ámbitos, deportistas como Jaime Fillola, animadores de televisión como Antonio Dobanovich, algunos más intelectuales, en fin, futbolistas, cantantes, muchos que hoy día no se acuerdan que participaron ahí o no quieren acordarse, pero la gente que en ese momento eran los rostros más conocidos, menores de 30 años, se les invitaba y participaban entusiastamente. Viene la Constitución del 80, ¿tú sigues formando parte del gobierno? Yo la verdad que no estaba en el gobierno, yo estuve un año en la Secretaría de la Juventud, después fui una beca a España. Seguía participando primero había participado en el Frente Juvenil y a esa altura estaba yo a cargo del Grupo Nueva Democracia, que era este grupo de profesionales jóvenes, que se había formado un poquito antes y precisamente postulando la necesidad de dictar luego la Constitución. Eso me llama la atención, revisando por ahí material, me encontré con que ustedes, entre ellos Carlos Bombal, Roberto Pulido, tú, es decir, lo que va a conformar la UDI, sí, pocos años después, señalan que ven la democracia como la forma de gobierno más adecuada para Chile, creen en el sufragio universal para elegir autoridades, rechazan la perpetuación de un régimen militar. Entonces, uno se pregunta, estamos en el año 79, 80, y la entrega del poder de general Pinochet va a ser, ¿no es cierto?, 10 años después. Entonces, como que no me calza o no calza el discurso con el apoyo irrestricto que ustedes le entregan a este régimen que ya ha señalado que no tiene plazo. Bueno, pero hay que recordar que el mismo año 73, a los 2 meses del pronunciamiento, a mí me gusta decir golpe porque encuentro... ¿Golpe o pronunciamiento? Me gusta más decir golpe porque las cosas hay que decirlas por su nombre. Y fue bueno. Sí. No lo veo peyorativamente, pero desde el primer momento, y la característica de este golpe fue que fue un golpe para ir hacia una nueva institucionalidad. Se creó la comisión para hacer la Constitución, dirigida por Enrique Ortúzar, que en definitiva lo que hizo fue retomar el proyecto de reforma constitucional de Alessandri, en el cual había participado Enrique Ortúzar y que efectivamente establecía un régimen democrático, o sea, desde el comienzo, con sufragio universal y todo lo demás, se asumió que había que hacer una constitución y que ese era el modelo. Enseguida, en marzo del 74 vino la declaración de principio, que era una declaración de principio que también, si bien consagraba principios generales sobre el Estado, apuntaba a que había que restablecer un régimen democrático. ¿La redactó también Jaime Guzmán, perdón? La declaración de principio, sí. Sí. Pues había mucha mano, o sea, es difícil que hubiera contradicción porque hubo mucha participación, sobre todo en ese periodo, el 73 al 78, de Jaime Guzmán en las cosas que se dijeron en la fijación de los lineamientos, tanto conceptuales como de plazo, institucionales. De tal forma que lo que nosotros planteábamos era
agilizar los plazos y tener un itinerario más preciso. Dentro del gobierno nosotros presionábamos por eso. E incluso hubo un debate, cuando se aprobó la Constitución, inmediatamente antes, habían dos proyectos de dos modelos de transición. Uno que era el que había propuesto la Comisión Constitucional y después el Consejo de Estado, que presidía Jorge Alessandri, y otro, el que como contraparte propuso el gobierno. Uno era de 6 años, el otro de 8, con más facultades para el presidente, con menos facultades, pero mirado históricamente son diferencias Sí, menores. Ahora, yo creo que ya hay consenso de decir que el año 80 hay un cambio, no sé si radical, pero un cambio importante en lo que había sido el gobierno militar hasta ese momento. En el año 80 Pinochet se vuelve a la moneda, Pinochet asume un rol mucho más, si tú quieres, autoritario frente a la política. Las cosas cambian en el 80. ¿Eso hace que Jaime Guzmán se aleje del general Pinochet? Yo creo que incluso un poco antes por este debate constitucional. O sea, había gente que quería que no hubiera constitución, algunas ideas locas de Estado corporativo, de una cosa que se llamaba el Estado militar, entonces que los militares fueran sucediéndose por el solo hecho de ser... ¿Quiénes estaban en esa línea? Militar. Gente muy loca, que no vale la pena, yo creo, recordar, porque algunos pueden haber recapacitado o haberlo hecho de buena intención, Claro. del Estado militar o de regímenes corporativos, pero una cosa impensable, como si uno dijera, mire, el colegio médico se va a sacar del país y van a ir siendo los presidentes del colegio médico los que... Ahora, había otros grupos más nacionalistas ya de corte más fascista, menos libertario, más totalitario, más estatistas además. Esto siempre va con el estatismo, por eso que nosotros no éramos estatistas, por eso volviéndolo al comienzo, nunca fuimos adherentes a las culturas fascistas, nacionalistas, estatistas en definitiva. Y por eso van a apoyar el libre mercado posterior, me imagino. Claro. Entonces, volviendo al distanciamiento de Jaime, ahí hubo mucha gente que le fue cerrando puertas y diciéndole a Pinochet, oiga, no se deje Influenciar por esta... Y eso es una cosa que surte mucho efecto. Oiga, usted lo maneja, que alguien le diga una cosa de ese tipo. ¿Y cómo lo vivieron ustedes y Jaime mismo? Yo creo que eso fue... Doloroso, ¿no? Puede ser, por haber considerado algo de ingratitud, porque él había actuado de muy buena fe y que de repente se le cerraron las puertas. Pero fue el detonante para que Jaime se convenciera de que había que organizar un movimiento político. Y en vez de dedicarse a colaborar en distintas áreas con el gobierno, se dedicó 100% a crear su propio movimiento. Una coincidencia también, o sea, por un lado como que se retiró, pero por otro lado como que él sintió que era el momento de dedicar su tiempo no a proyectos ministeriales, sino que a una cosa de más envergadura, que era pensar en el futuro en un movimiento político. A mí me parece tremendamente interesante esto que estamos hablando porque en general uno asocia UDI inmediatamente con un apego irrestricto al gobierno militar y específicamente a Pinochet. Y resulta que si uno va al origen y ve el nacimiento de la UDI, se encuentra con lo que tú estás diciendo. En definitiva, la UDI surge como un modo, por lo que tú señalas, como un modo de contraponer una mirada quizás un poco menos democrática, que era la que estaba vigente en ese momento en la gente del gobierno. Sí. Pero Pinochet finalmente asumió la opción democrática. Y lo que tú decías recién, o sea, Pinochet se puso más autoritario, yo creo que hay una reacción un poco humana, visceral de él, que veía que tenía que entregar el poder y veía, porque era un hombre muy visionario, lo que podía pasar con él después. O sea, el costo que tenía entregar el poder para un régimen militar, comparando con el caso de Franco, que no lo entregó nunca, y murió sin que pasara nada, y también haciendo una transición. Entonces, yo creo que por eso hubo una reacción, por un lado, autoritaria, pero por otro lado, esto de la palabra del soldado de cumplir fielmente con lo acordado, y se cumplió con la Constitución, que hiciera tal vez uso de los recursos extraordinarios que le permitían los artículos transitorios, pero bueno, finalmente se hizo el plebiscito, perdió, se hizo la elección y se entregó el poder. Por supuesto que no muy a gusto, porque y previendo lo que iba a pasar después, yo creo que eso... Ahora, me interesa que nos centremos en la formación de la UDI, porque tú formaste parte de la Comisión Política desde sus inicios,
y coincide la formación de la UDI con las protestas, con una situación muy difícil para el gobierno. ¿Cómo es que surge esta idea de la UDI? De ponerle el nombre, Unión Demócrata Independiente, es obvio que es de Jaime Guzmán, pero ¿cómo se va materializando esta idea? Bueno, la idea estaba, lo que pasa es que hay que acordarse Sí. de que se permitió que existiera un grupo político, o sea, por eso la gente dice, bueno, esto era mucha dictadura, muy cerrado, no, era parte del proceso constitucional, entonces los grupos políticos que no podían existir oficialmente, en esto que se llamó la apertura, pudieron actuar legalmente, y no solo se organizó la UDI, sino que se organizaron distintos movimientos, ¿cierto? Del Pero acuerdo solamente el democrático, por gobierno. parte no. Pero ¿no? también Por supuesto. Todos se organizaron, todos reaparecieron, reapareció la democracia cristiana, formaron el acuerdo nacional y empezó a funcionar la cosa política todavía como movimiento. No había salido la ley de partidos, después salió la ley de partidos poco antes del plebiscito y se pudieron organizar como partidos. Pero yo tengo entendido que a Pinochet no le gustó mucho la formación de la UDI. No, yo creo que no le gustó la formación de ningún grupo político porque él pensaba que no eran sanos para el país, y menos en ese momento en que él creía que quedaban muchas cosas por consolidar todavía. Lo que pasa es que uno no puede pretender hacer todo, pero él aspiraba a hacer más y más cosas para consolidar su modelo. Y obviamente lo veía como un grupo un poco díscolo que ahora se dirigía por sí mismo y no dejaba él de ser su líder directo. Quizás le hubiera gustado que ustedes fueran algo así como Avanzada Nacional, porque ahí sí que era un grupo que podía ser manejado por el general desde Claro, el Palacio. pero era una cosa imposible, porque nosotros teníamos ideas propias, teníamos ideas y voluntad propia, o sea, no hubiéramos sido nunca un grupo de ese corte, que fue un grupo absolutamente instrumental al gobierno, o sea, por la naturaleza de la gente que formamos la UDI, íbamos a tener nuestra propia identidad. Tengo entendido que ustedes se hicieron públicamente conocidos como movimiento político en septiembre del año 83, ¿no? Así es. Fue el año que murió también Miguel Casa. Así es. ¿Qué pasó ahí? Porque debe haber sido muy doloroso. Creo que el mismo día iban ustedes a hacer público el movimiento y fue el día que uno de sus líderes muere. Bueno, me parece que era un poco antes, porque Miguel Cas murió justo los días del 18. 18. Nosotros íbamos a nacer un poco antes y estaba agonizando. Y, bueno, no se hizo y se hizo varios 24, días después. Fue, por cierto, doloroso porque Miguel Cast era como la otra cara de la medalla de Jaime Guzmán y del sistema político, ¿no? Porque mientras Jaime se jugó mucho por el sistema político, presidencial, con equilibrio de poderes, etcétera, Miguel Cast fue el gran difusor de un sistema de economía libre, abierta, que era una cosa completamente impensada para Chile. Entonces, eso, la generación del régimen político que hoy día tenemos y que hoy día está firmado por Lagos en la Constitución, es obra, diría yo, los principales autores, los económicos son Miguel Cast, los políticos son Jaime Guzmán. Entonces, era muy importante. Además que Miguel Cast no solo eran ideas económicas, sino que también esa cosa humana, esa cosa de formar gente, era mucho más allá de un modelo económico el configurar el grupo humano con mucha preocupación por las personas, también con un sentido muy religioso, siendo estilo muy distinto, Miguel Cast más alemán, bueno, pero eran como las dos caras de la medalla que terminaron siendo este régimen. En cuanto a lo que tú mencionas, Miguel Cast, y la economía libre mercado, hubo un proceso, una evolución, porque como hablábamos anteriormente, el movimiento gremialista era más corporativista. Entonces, de repente, asumir sin más una posición tan liberal debe haber sido difícil. Es que no se conocía este modelo y era impensable que pudiera existir en Chile. ¿Sí? Lo que hubo anteriormente, el año 70, fue el programa económico de Alessandri, que tibiamente defendía la libre empresa. Nada más. La nueva república, ¿te acuerdas? Que había que apoyar eso del Partido Nacional. Nacional. Que había que apoyar
la libre empresa y que eso hacía crecer el país, pero todavía con fijación de precios, con una empresa muy poco libre, una economía abierta al mundo, sin aranceles, ni pensar. Solo había un grupo de economistas que lo pensaban, que habían trabajado algo para la campaña de Alessandri, porque Alessandri recogió una parte porque era implanteable para el país todo esto. Bueno, ese grupo siguió trabajando, el famoso ladrillo, y estaba este plan, pero en el que nadie lo entendía, no es que nadie creyera, nadie entendía de qué se trataba y parecía una cosa absolutamente impracticable, una cosa loca, que contó primero con el apoyo del almirante Merino en forma muy, muy significativa, y el almirante Merino a través de Rolando Kelly, que estaba en el plan, como que fue extendiéndose esta idea. Vinieron algunos que fueron difusores de la idea, como Fernando Leni o Jorge Cagua, y finalmente a Pinochet se lo explicaron, lo entendió, le gustó y tuvo el valor de aplicarlo. Bueno, y grandes conductores como Sergio Castro, ¿no? Por supuesto, que hoy día no se le reconoce, pero él fue el que impuso el sistema, porque los primeros años seguíamos en un sistema todavía muy tímido. Sí. Con Sergio de Castro se empieza a implantar este modelo. Javier, ¿qué pasa contigo hoy en que estás recordando, ¿no es cierto?, todo este pasado político, pero ahora tú has hecho una nueva vida lejana a lo que fue en un momento algo importante? ¿Se puede? Sí, por supuesto que sí. O sea, gracias a Dios, digo, yo he hecho una cosa importante. Yo la verdad que podría haber seguido, yo fui candidato a diputado y perdí. Era la forma en que yo hubiera participado en la política porque me da más independencia. Yo soy reacio a la vida de partido, de las cosas de grupo, prefiero tomar mis decisiones propias. Como perdí, y después en política había mucha otra gente que quería participar, yo me sentí liberado. Yo creo que tal vez por una cuestión psicológica de que nosotros siempre pensábamos que estábamos forzados en política, a lo mejor estábamos fascinados de la vida, pero pensábamos que era un gran sacrificio el que estábamos haciendo, y efectivamente había mucha gente que no le interesaba participar. Pero después, cuando vino la democracia, hubo mucha gente que se ofreció voluntaria, que cada día más para postular a cargos o para que los contraten en el caso de la Concertación. Entonces, se dieron las cosas de esa forma. Yo nunca me dediqué por completo a la política, siempre tuve otra inquietud. Fui abogado también un tiempo y dejé de serlo, y feliz de la vida. O sea, más bien, por mi forma de ser, tiendo a ir haciendo cosas distintas a lo largo de la vida. Y en la política, no es que no me interese, pero me interesan otras cosas. Me interesa un poco la historia política y la cosa doctrinaria, pero la vida de partido y la cosa organizacional, no. Y el debate político me interesa, pero como hoy día no hay debate político propiamente tal, sino que debate de cosas puntuales, concretas, cosistas, y eso no me interesa. ¿Reencuentro entre los chilenos existe? ¿Cómo te ves tú ahí? Yo creo que sí, pero no lo suficiente. O sea, uno hoy día puede recordar esta misma cosa que estamos hablando con gente que estuvo en la otra trinchera, y se puede conversar y se puede ver como una cosa anecdótica, como una cosa tremendamente grave, pero inevitable en definitiva por la forma en que se dieron los acontecimientos, y superada desde el punto de vista histórico. Pero yo lo que noto es que todavía hubo trizaduras humanas que siguen existiendo. Tal vez yo con el adversario que no conocí no tengo problema, pero con el que conocí hay trizaduras familiares todavía en muchos casos, de gente que fue amiga y dejó de ser amigo. Eso se mantiene y se va a mantener mientras estén vivos los protagonistas, desgraciadamente. Ojalá que no se proyecte más adelante, como ocurrió en otros países, pero noto que todavía hay ciertas cicatrices, pequeñas todavía, pero por superar. Gracias, Javier, se nos fue el tiempo. Ha sido muy interesante esta conversación contigo. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, y que bueno, por lo menos saber que uno tiene algo de memoria, que no está tan viejo, sí, a pesar de los años que han pasado. No, muy bien. Muchas gracias.